un funcionario de la municipalidad de Limón, exfuncionario ahora, que había grabado asquerosamente, porque hay que decirlo así, asquerosamente, había grabado el momento donde estaba abusando sexualmente de una menor de edad. Actuaron, lo detuvieron, el PANI hizo lo que tenía que hacer, el OIJ hizo lo que tenía que hacer, y adivinen que quedó en libertad y ni siquiera el juez le dio la cabeza y la inteligencia para quitarle el pasaporte por si esta persona se da la fuga, porque se expone a gran cantidad de años de prisión. Medidas bastante leves, Michael, medidas cautelares que vamos a ver a continuación, y el análisis primero de la parte legal y a lo que hay que ponerle atención, a la parte criminológica, el comportamiento que puede tener una persona de estas con este tipo de medidas cautelares. Tras un hecho que denunciamos la semana anterior, donde a un hombre de apellido Gómez Rojas se le acusa de abuso sexual contra una menor de edad en el sector de Limón, la Fiscalía de la localidad dictó las siguientes medidas cautelares que les indicaremos antes de seguirle dando desarrollo a la información. Trasladar su domicilio. No ingresar al Cantón Central de Limón únicamente para fines judiciales. No molestar, perturbar, intimidar o agredir a la ofendida, ya sea personal o por terceras personas, ni por cualquier medio electrónico. Esto según nos lo informó el Ministerio Público. Para muchos, es un hecho de que el acto es evidente, pero hay aspectos que logran que no se le dicten medidas como la prisión preventiva. Tiene arraigo familiar, tiene arraigo domiciliar, tiene arraigo laboral. La prisión preventiva no se justifica, sino que se justifican otro tipo de medidas tendientes a proteger a la víctima y a evitar, en la medida de lo posible, mayores perjuicios. Es así como funciona nuestro sistema judicial, por más que haya ciudadanos y familiares disconformes queriendo ver al presunto violador de una menor de edad tras las rejas. Pero no es un anticipo de pena, y aunque cueste mucho entenderlo, lo cierto es que existe la garantía constitucional de que toda persona es inocente hasta que no haya una sentencia que lo condene por un delito y esa sentencia se ejecute. Lamentablemente puede hacer que las familias, en este caso en particular en Limón, no estén conformes, pero si el imputado se acerca a la casa de la ofendida, la molesta por medios electrónicos, por teléfono, etc., esas medidas diferentes a la prisión preventiva pueden ser revocadas y la persona sí podría parar en un centro penitenciario. Pero vamos a la parte criminológica, y que puede ser un poco más realista. Medidas como esta sonarán bastante risibles hasta para el mismo acusado, por lo que le puede perder el miedo al aparato judicial. Que la misma persona no tenga miedo del aparato judicial y de una forma un poco vana deje la posibilidad de que vuelva a realizar el acto. ¿Qué tan posible es que lo vuelva a hacer? Muy posible. Al individuo infractor no le interesa si un papel dice no puede acercarse a la víctima a 500 metros, eso no le importa porque su sensación, sus sentimientos van más allá de eso. Muchos de los abusadores sexuales pueden hasta saber de leyes y conocer cómo es el manejo en estos casos, lo cual pone el riesgo de que sigan cometiendo delitos de esta índole. Desde la parte de ejecutar el acto hasta la parte legal. Existen abusadores sexuales que leen, que saben de leyes, inclusive que se educan, muchos son profesionales inclusive, y ellos desde un punto de vista más legal y más de operación podrían eventualmente mejorar, podrían profesionalizarse, inclusive podrían hasta costar ser capturados. En otras ocasiones también ha pasado que huyen fácilmente, de acuerdo a las medidas impuestas. Él claramente, teniendo la libertad y la posibilidad de huir, lo va a hacer. No va a acercarse y presentarse para ser sometido dentro de todo ese proceso judicial. Posiblemente huya, se esconda y hasta pueda salir del país, como ha pasado en muchas ocasiones. Volviendo a la parte legal, algo que sí se puede asegurar es que con la prueba contundente, el proceso de juicio y una posible condena llegarán muy rápido. La ventaja, entre comillas, de un caso de estos es que la prueba ya está. Entonces sería un caso que muy rápidamente debería llegar a la fase de juicio, porque son pruebas materiales que acreditan directamente la comisión del delito. ¿Cuánto, en un aproximado,
¿Cuánto tiempo podría tardar? Uno pensaría que si está toda la prueba, no más de 6 meses para que esté en fase de juicio. Ya se conocen antecedentes de otros casos en los cuales se dictan medidas cautelares ante hechos prácticamente comprobados, sobre todo en grupos organizados, sospechosos de delitos como homicidios. Ejemplo, el que se dio en enero en Laurel de Corredores, a quienes se les dejó en libertad y continúan en investigación. De la misma forma, y también en la zona sur, a unos hombres se les dictaron otras medidas ajenas a la privación de libertad luego de ser atrapados con cerca de 1 tonelada de cocaína. Respecto al caso de las medidas al sujeto de apellido Gómez Rojas en Limón, solicitamos un criterio al Patronato Nacional de la Infancia. Sin embargo, todavía no nos llega la respuesta. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Por supuesto, Pablo, de que no puedo quedarme callado con lo que está pasando. Esa foto, lastimosamente, y se los he explicado a nuestros amigos televidentes, por cómo está la ley en nuestro país, tenemos que ponerle un blur, no podemos hacerlo identificable a este hombre de apellido Gómez, exfuncionario de la Municipalidad de Limón, quien hoy goza de plena libertad después de haber difundido un video, y vuelvo a decirlo porque de verdad que es indignante, un video asqueroso donde estaba abusando sexualmente de una menor de edad en Limón, donde la incitaba y la obligaba a cometer actos que ella no quería hacer y que llegó en una denuncia a Noticias Telediario, al chat de noticias del 8413-4444, y que llevamos hasta las instancias. El PANI actuó, hay que decir las cosas, cuando se hacen bien hay que decirlas. El PANI actuó de inmediato el viernes tras anterior cuando le hicimos la denuncia directa a la presidenta del PANI. El OIJ actuó de inmediato, detuvieron al tipo y hoy un juez lo deja en libertad y lastimosamente no nos queda de otra. Hay que taparle la cara y que el tipo ande circulando ahí en Limón como si nada hubiera pasado. Es que es indignante de verdad el actuar de algunos jueces y yo entiendo la posición de don Ego Alacuña de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario por parte de un tribunal, pero es que estas cosas son obvias. Totalmente, Michael, y a nivel criminológico, los riesgos que puede estar corriendo, sea la persona víctima o personas alrededor, por lo mismo, por este tipo de medidas cautelares que pueden decirle a él, pues bueno, cometí ese tipo de actos y si se me vuelve a presentar la oportunidad, pues puedo tener medidas cautelares similares. Son 3 delitos por los que se le investiga a este sujeto, que son el de violación, el de relación impropia y el de la difusión de pornografía infantil, tal y como lo indicamos la semana anterior. También, Michael, el Ministerio Público tardó mucho en darnos la información o el detalle de estas medidas cautelares. No sé si estaban esperando que dejáramos de insistir y que lo dejáramos ahí para que no nos las dijeran y nosotros no hablar precisamente de este tema, porque teníamos prácticamente una semana de estarles insistiendo. Bien, Pablo, vamos a ver si hay alguna reconsideración por parte de este juzgado y por lo menos que le quiten el pasaporte o por lo menos que lo hagan firmar cada 3 días. Esa persona se puede dar a la fuga y quedar este delito impune. Gracias por el reporte, Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches para usted y para los televidentes. Vamos a